Hola, sí, soy yo, güey, el Spin. Y el día de hoy analizaremos un videojuego con un trasfondo y una estética bastante interesante, ya que su paleta de colores, acción desenfrenada y ambientación del juego le dieron a este título una estética bastante void. No mames, pinche normie, ¿cómo que voy? Aprende a hablar bien. Es que así se le conoce a este nuevo mundo psicológico, que es bastante frío y duro, ya que nos arrinconará a estar en tensión constante para poder sobrevivir a todo mal, convirtiéndonos en una máquina de matar. ¡Ah, perro! Suena bien God of the Year. Dale con la pinche intro, a la verga, pa, pa, pa. Boss Boy es un roguelike creado por la industria YSJY, donde su carrera al crear videojuegos no estaba despegando como ellos quisiesen y su ánimo estaba por los suelos al crear un nuevo videojuego. La industria que desarrolló el juego se divide en dos partes: Christopher Anderson, el programador; Joseph Martinowski, el artista visual; y alguien quien los ha estado apoyando, Scar Flooding, quien es el artista musical, donde nos cuentan la experiencia frustrante al no conseguir el éxito esperado tras sus videojuegos, ya que su último título, llamado Sea Assault, terminó estresándolos por todo el tiempo invertido y sin motivación al crear otro nuevo título. Así que la idea principal de Boss Boy fue encontrarse con esa pasión que les unía para crear videojuegos. Por la parte artística se fue divagando por todo el contenido creado y seleccionado que era lo que funcionaba para el título y desechando lo que no, donde al crear varios poemas sobre el estado de ánimo de los creadores de Boss Boy estuvieron divagando sobre la complejidad del estar en paz. En un mundo tan rápido y en constante evolución, la búsqueda de la paz puede parecer complicada, ya sea por la velocidad de información que manejamos a diario, por la área tecnológica donde nos puede llegar a ayudar la conexión, pero nos perjudica más al encontrarnos con noticias conflictivas que a nuestra persona nos puede llegar a dar tensión, aumentando los niveles de ansiedad y estrés. También otro punto importante dentro de todo este tema es la desigualdad social y la económica, ya que la brecha entre personas ricas y pobres sigue aumentando en nuestra sociedad. Así que esto está bien estructurado por medio de lo visual y la jugabilidad, teniendo un gameplay bastante frenético, donde tendremos que apuntar certeramente a la cabeza para acabar rápido con los enemigos, sin seguir perdiendo vida, ya que se irá bajando gradualmente si no matamos a nadie. También atacando por la parte artística, donde los destellos de luz están tan saturados cuando hay explosiones o disparos, donde rápidamente bajará la intensidad de la misma saturación hasta el desvanecimiento total. La inspiración de Boss Boy se hace presente a varias fuentes artísticas de algunos pintores que impactaron en lo cultural. Los grandes artistas Francis Bacon junto con Gustavo Klimt fueron los que inspiraron directamente en la ambientación del juego. Es posible que hayan tomado ideas de algunos movimientos artísticos de estos pintores, ya que estos dos artistas, aunque pertenezcan a épocas y contextos muy diferentes, comparten una profunda exploración del conocimiento humano, usando la conexión con la mezcla de colores para transmitir emociones intensas. Por parte de Francis Bacon podemos relatar su sentimentalismo en sus obras, ya que evocan una profunda tristeza y desesperación. Su más famoso tríptico es 3 estudios para figurar un paisaje, donde se nos muestran figuras aisladas y distorsionadas de lo que sugiere una lucha interna de la identidad en un mundo indiferente. Y después tenemos a Gustav Klimt, que por otro lado fue un pintor austriaco sentimentalista, donde explota este tema: el amor, deseo y la feminidad. Sus retratos de mujeres hermosas a menudo transmiten una mezcla de vulnerabilidad y empoderamiento. Algunas de sus obras más conocidas son el retrato de Adele Bloch Bauer, donde una figura femenina está rodeada en un fondo dorado que resalta su belleza y estatus. Pero lo más comercial no fue lo que realmente le interesó a Boss Boy, sino sus pinturas menos mencionadas, como lo que eran sus paisajes, que lograba plasmar gracias a sus lienzos y diferentes texturas que llegaba a combinar, utilizando mosaicos y figuras sobrerealistas, llegando a la pintura reconocida por el creador de Boss Boy, también por cualquier fan de este título, los abedules, que es prácticamente la vívida representación del fondo del menú en el inicio o cada vez que iniciamos el juego o terminamos una sala. Así que sí, Gustav Klimt y Francis Bacon fueron una parte de inspiración para lo artístico que tiene este videojuego en su mayor parte del tiempo, pero eso sí, sin dejar de lado el propio estilo y lo
real de lo que el artista expuso en el videojuego. Sin lugar a duda hizo una estética muy diferente a lo que antes habíamos visto, ya que como bien dijo, no se sentía tan cómodo al usar pixel art, y con Post Void era un proyecto para reencontrarse con su arte. Regresando a lo primordial, el papel y colores, se le dio más libertad para trazar su propia percepción del tema que quería transmitir. Pero hablando de transmitir, encontré la beta del juego en un motor gráfico prestado en un Game Jam, que estos eventos es donde se crea un motor gráfico nuevo y se presta para que los desarrolladores puedan crear un nuevo título en 48 horas o menos para ver qué tanto se puede hacer en este motor gráfico. Y de ahí nació No Transmission, donde Joseph cuenta que fue un proyecto donde obtuvo un estilo diferente que no se había visto en un juego pixelar, y de ahí nació la idea de crear Post Void. Algo que me mama a mí de esta beta es que los desarrolladores pusieron la canción Transmission de Joy Division, donde sus letras eran obscuras, y fue un artista incomprendido que decidió suicidarse dado a que no aguantaba la responsabilidad de ser alguien importante dentro de esta industria. Le daba ansiedad y no sabía cómo controlar sus emociones. Así que sí, este artista dio un paso grande para lo que hoy se conoce como post-punk. Además es mi artista favorito, no por nada es lo que más escucho en Spotify. Llegando a algo importante, que es la música seleccionada para crear una nueva pista inspirada en aquellas cintas que escogieron, mencionando a Carl, que junto a Joseph estuvieron buscando ritmos pegadizos y riffs de guitarra perrones, donde Joseph recuerda una canción llamada Serafina de Bambara, donde cuenta que este riff en específico inspiró de alguna forma para que fuera repetitivo y se ajustara bien al gameplay. Después Carl hizo la batería y le añadió elementos como el piano sintetizado, jugando con la versión inicial del riff de guitarra, llegando a la pista que conocemos ahora. Se le hizo coherente que esta canción suene en todo el gameplay, ya que la monotonía es algo principal, pensando que esto funcionaría con toda la estética del juego, y por eso solo encontramos esta pista, más la del inicio, que es estética, y al transmitir los sonidos sonoros cuando todo acabó. Ya centrándonos sobre qué trata Post Void, es un videojuego que se centra en los desafíos mentales, emocionales del jugador al explorar un mundo alterno y desconocido, después de ser expuesto a una sustancia misteriosa llamada Void. A medida que avanzas en el juego, el jugador desarrolla habilidades extraordinarias debido a la exposición de esta sustancia, lo que cambia drásticamente en tu percepción de la realidad. En nuestra distorsionada mente podremos ver enemigos bastante perturbadores que pueden ser sacados de alguna de tus pesadillas, donde cada uno de los enemigos representa un deseo para el protagonista en cuestión, o como lo observo yo, ya que los problemas que quiere darle fin para que su mente se sienta en tranquilidad, teniendo a Flamingo, asociándolo directamente con el sentir de la frustración, ya que el personaje no tiene manos, demostrando su desesperación al quererse mover, corriendo lo más rápido posible para alcanzarnos, siendo nosotros su objetivo principal, el jodernos para atraparnos y atascarnos, demostrando que cuando nosotros nos sentimos estancados y en un lugar donde no creemos que merecemos, nos llegamos a frustrar, y es ahí cuando este monstruo nos ataca. Sweets, o los hombres trajeados, son aquellas personas que observamos día con día, con poder y autoridad, la cual al dispararnos nos causa miedo a las preocupaciones que tenemos día con día, ya que la percepción que tenemos es el que nos están juzgando por nuestra apariencia. La razón del por qué se creó este personaje y el por qué tiene apariencia humana, quitándole o desfigurándole la cara, es porque le hace falta la autenticidad en su ser y su carácter. Es la copia de varios personajes que vemos con estas características, gracias a muchos arquetipos de personajes que llegamos a ver en la industria de lo artístico. Ya en su vida personal los podemos ver como personas trajeadas y que se ven de alguna forma bien, pero lo que no sabemos es que hay detrás de esa fachada del traje, demostrándonos que esa cara horrenda puede salir a la luz en algún momento. Los Telehan es un teléfono volador raro que se presenta como el estrés o presión de la vida, el constante ataque y los ruidos chillantes que llegan a ser cuando nos los encontramos. Representan una gran molestia cuando se juntan y nos hacen más lentos en encontrar nuestro camino, dándole simbolismo al indicar que su presencia es amenazadora, y estaremos en presión cuando combatamos a estos enemigos. Los Bulb Hands, sin darle mucha vuelta, es la pérdida de control en nuestras acciones, ya que las manos siempre son símbolos de autoridad y de indicar acciones, y el hecho de que nos quedemos cegados simboliza que nuestro temor es el fracaso. Y por último, el ídolo, quien no se nos presenta como un enemigo en sí, pero su presencia nos genera constante daño, y es el único el que nos hace tener euforia
historia y estar ansiosos con movimientos para llegar a las rectas finales y tener ese momento que todos buscamos, la calma, para que nuevamente sigamos con nuestra vida caótica y destructiva. Y siendo más analíticos de la vida cotidiana, el ídolo representaría la mentalidad de cada uno como jugador. Se ha vuelto más difícil a pasar de los años, siendo constante ese deseo de buscar la calma, que siempre es representada en el agua, y por eso el ídolo tiene la apariencia de una cabeza, dejando en claro que todos los monstruos que nos encontramos en nuestro mundo son ocasionados por la percepción nuestra. Tomando un curso más simbólico el videojuego, el juego presenta un enfoque de la evolución de rompecabezas o puzzles, llegándonos a perder en nuestros propios desafíos mentales, ya que requieren pensamientos rápidos y constantes, pero si nos llegamos a perder nos encontraremos en un bucle, donde tendremos que repetir todo de nuevo. A medida que el jugador resuelve estos desafíos, descubrimos más acerca de esta naturaleza de la sustancia Void y cómo afecta al mundo y al personaje del jugador, observando más enemigos, diferentes escenarios y aleatoriedad en las conexiones de los pasillos y puertas que nos afectarán en nuestra lucha de salir en el estado que nos encontramos. Mientras más analizamos el gameplay, el jugador también puede enfrentarse a emociones y sentimientos inesperados debido a la naturaleza transformadora y surrealista del mundo en el que observamos. Esto puede llevarnos a cuestionar nuestra propia percepción de la realidad y explorar nuestras propias creencias y valores. Post Void es un videojuego que explota temas de transformación, crecimiento y autoconciencia a través de un mundo visualmente sorprendente y de desafíos mentales. El juego se centra en la experiencia del jugador y cómo interactuar, y algo que dejaron bien marcado en este título es que estamos viviendo en una época en la que el arte en los videojuegos se vuelve más individualista, siendo más personal para cada autor de videojuegos, creando implementaciones por videojuegos indie, dejando en claro que la era de los videojuegos indie y la estética de los games puede haber un cierto estilo que muy rara vez puede repetirse en otros títulos. Ahora hay más desarrolladores experimentando con estilos sorprendentes, demostrándonos que el poder expresarnos en el medio artístico también se puede a base del medio de los videojuegos, más que simplemente diversión. Se busca la ambientación requerida para que se obtengan los medios estéticos o cinematográficos que puedan considerarse como arte. Si el video te gustó, puedes ayudarme con like, o no sé, el Spin se despide, bye. El Spin ya no creo que haga videos. El Spin. El Spin ya no creo que haga videos. El Spin. Ah, mi garganta.